Cuando las primeras luces del alba se filtraban con una timidez casi reverencial por las rendijas estrechas del adobe, la figura esbelta y frágil de la joven mariposa ya estaba en pie. No era una elección consciente, una decisión nacida del descanso o la serenidad, sino una urgencia apremiante, una necesidad visceral de evadirse, aunque fuese por unas pocas y efímeras horas, de la losa opresora y asfixiante de desprecio que, día tras día, ahogaba su existencia dentro de los muros fríos y distantes de la casa de sus tíos. Cada jornada que nacía y moría era un eco desolador de la anterior, una melodía monótona y desafinada, compuesta por el murmullo incesante de reproches velados, apenas audibles, pero profundamente hirientes, y las miradas oblicuas y cortantes que, como astillas heladas, se clavaban sin piedad en lo más profundo de su ya maltrecho corazón, desde aquel fatídico día en que la muerte, con su manto oscuro, había reclamado a sus padres, en una incursión brutal y despiadada de la tribu enemiga. El espíritu vibrante y lleno de vida de Mariposa se había marchitado lenta pero inexorablemente. Con cada puesta de sol la esperanza, esa chispa tenue pero vital, de encontrar un lugar en el mundo donde su alma no se sintiera como un estorbo, como una carga insoportable, se desvanecía un poco más. Se había convertido, a los ojos de aquellos que deberían haberla amado y protegido, en una sombra etérea, una mancha indeleble, en el lienzo inmaculado de la reputación familiar. Era el recordatorio constante, el eco doloroso, de una tragedia que, en la percepción distorsionada de sus parientes, había traído consigo no solo el dolor de la pérdida, sino también la infamia de la deshonra y la pesada carga de gastos económicos innecesarios. Su presencia era un eco de fracaso, una sombra de lo que la familia creía que debería haber sido. Se sentía, y así la hacían sentir, como un fardo pesado, una boca más que alimentar, una mano menos para contribuir. La humillación pública no era una excepción, sino un ritual casi ineludible en su vida cotidiana. En las reuniones del clan, donde las jóvenes de su edad se pavoneaban con orgullo, exhibiendo sus habilidades, recién adquiridas en el intrincado arte del telar, en la delicadeza de la alfarería, Mariposa era sistemáticamente relegada a las tareas más humildes y desagradecidas, aquellas que nadie más, por su tedio o su dificultad, deseaba realizar. Se le encomendaba limpiar los cueros con sus manos encallecidas hasta que el agotamiento la vencía, moler el maíz en la piedra hasta que sus músculos protestaban con dolorosos espasmos, o ir a buscar leña en el bosque distante, bajo el sol abrasador del mediodía, que castigaba sin piedad su piel y su espíritu. Una tarde, mientras luchaba con un telar que se negaba a cooperar, su prima, Luna Brillante, una joven que encarnaba la gracia y la destreza que Mariposa sentía que le faltaban, se acercó con una sonrisa condescendiente. «Tu telar es tan flojo como tu espíritu, Mariposa», masculló Luna Brillante, su voz apenas un susurro venenoso, lo suficientemente alto para que un grupo de ancianas, sentadas cerca, escucharan y asintieran con solemnidad, sus ojos penetrantes y llenos de juicio clavándose en Mariposa, las risas ahogadas, los susurros maliciosos que la seguían como una sombra perpetua, eran el alimento diario de su dolor, un veneno lento que carcomía su alma. Ella no poseía la voz, ni la fuerza interior para defenderse. Sus palabras, si es que lograba formular alguna, se ahogaban en el nudo opresivo de su garganta, y sus ojos, velados por una pena perpetua y una tristeza inconsolable, rara vez se encontraban con los de alguien, dispuesto a ofrecer un atisbo de consuelo o una palabra amable. El peso abrumador de no tener una dote, de ser un estorbo económico insalvable para sus tíos, era un látigo constante y cruel que flagelaba su ya maltrecha autoestima. Se sentía menos que una mujer, menos que un ser humano con valor intrínseco. La humillación se había arraigado tan profundamente en su ser que apenas recordaba lo que era, sentirse digna. Los días se sucedían interminables, y con ellos la sensación de que su existencia era un error, una molestia que la tribu toleraba con impaciencia y desinterés. Se esforzaba por pasar desapercibida, por ser una sombra aún más tenue,
para evitar los reproches y las miradas que la hacían encogerse. Fue en esos momentos de profunda y abrumadora desolación, cuando el sol, en su lento declinar, comenzaba a teñir el vasto e indiferente desierto de tonos dorados y púrpuras, que Mariposa encontraba su único respiro, su único santuario, en la compañía silenciosa y reconfortante de Loba, una loba solitaria, de pelaje gris ceniza, que se fundía con las rocas y ojos de ámbar líquido, tan salvaje y libre, tan indómita, como Mariposa ansiaba ser con cada fibra de su ser. Loba no juzgaba su ineptitud, no susurraba críticas a sus espaldas, no esperaba nada de ella. Su presencia, silenciosa y constante, era un bálsamo milagroso para el alma herida de Mariposa, un lazo inquebrantable forjado en la fragua de la soledad compartida. Se conocieron un invierno, crudo y desolador, cuando Mariposa, huyendo de una reprimenda particularmente cruel y humillante de su tía, se había adentrado en el bosque más allá de los límites habituales, buscando refugio en la densa vegetación. Allí, entre la maleza, encontró a Loba herida y sangrante, atrapada en una trampa de cazadores, un artilugio cruel que apretaba su pata con una fuerza letal. Sin dudarlo un instante, a pesar del miedo inicial que le atenazaba las entrañas ante la fiera herida, Mariposa, con manos temblorosas pero decididas, se arrodilló y desenganchó la trampa, sus dedos frágiles liberando la pata ensangrentada del animal. Loba, en lugar de huir despavorida al verse libre, se había quedado allí, observándola con una inteligencia casi humana en sus ojos de ámbar, una mirada que trascendía la mera gratitud animal. Desde aquel día, Loba la seguía, a menudo permaneciendo oculta entre los arbustos y las rocas, emergiendo de su escondite, solo cuando la soledad de Mariposa se volvía insoportable, cuando la opresión en su pecho amenazaba con ahogarla. Era su guardiana silenciosa, su confidente sin palabras, el único ser en el vasto mundo que parecía ver más allá de su condición de paria, que reconocía la chispa de luz que aún habitaba en su interior. La loba era el eco salvaje de su propia alma, un reflejo de su anhelo de libertad. Un día la sentencia final, la más dura y definitiva de todas, cayó sobre ella como un rayo en un cielo despejado. La anciana líder del clan, Ojo Sabio, una mujer cuyas arrugas contaban historias de innumerables inviernos y cuya voz era tan grave como la tierra misma, convocó a Mariposa frente a la hoguera comunal. El aire de la noche vibraba con una expectación palpable, y las miradas curiosas, algunas cargadas de lástima, otras de indiferencia, la taladraban sin piedad. Ojo Sabio, con una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra y unos ojos que parecían ver a través de su alma, hasta el más recóndito de sus pensamientos, anunció con solemnidad: «Mariposa, el clan ha deliberado largamente y con profundo pesar. Eres una carga para nuestra gente, sin habilidades que aportar a la prosperidad de nuestra comunidad, ni dote que ofrecer para sellar nuevas alianzas. No hay lugar para ti entre nosotros, en este campamento donde cada mano debe contribuir y cada boca debe justificarse. Serás entregada al amanecer del nuevo día como esposa a un guerrero de la lejana tribu de las Rocas Altas, un intercambio de paz para sellar un antiguo pacto que nuestros ancestros forjaron hace muchas generaciones. Partirás al amanecer, y que los espíritus sean tu guía, pues si el guerrero de las Rocas Altas te rechaza, serás desterrada para siempre de nuestra gente, y tu destino será vivir como una loba solitaria en el desierto, sin clan ni protección». El impacto de esas palabras la dejó sin aliento. Su corazón pareció detenerse en su pecho, exiliada, rechazada. La ignominia era absoluta, total, envolvente. Sus tíos, presentes en la reunión, asintieron con rostros impasibles, como si estuvieran despachando un fardo inútil, una carga de la que finalmente se desprendían. Luna Brillante, a su lado, no pudo contener una sonrisa de satisfacción apenas disimulada, una mueca de triunfo que se clavó en el alma de Mariposa. El mundo entero se le vino encima. La tierra se abrió bajo sus pies, y la desesperación, fría y abrumadora, la arrastró a un abismo de angustia, antes de que las lágrimas traicioneras pudieran asomar por sus ojos y delatar su profunda vulnerabilidad. Mariposa salió corriendo, sin rumbo aparente,
hacia la única compañía que conocía, el desierto, buscando a Loba, su único consuelo en aquel infierno personal. Lloró amargamente bajo la inmensidad del cielo estrellado, que se extendía indiferente sobre ella como un sudario cósmico. Loba, su fiel compañera, se acurrucó a su lado, lamiéndole las lágrimas saladas con su áspera lengua, un gesto de consuelo que valía más que 1000 palabras. «Loba, estoy perdida», susurró Mariposa, su voz rota por el llanto. Apenas un hilo de sonido. «No tengo a dónde ir. Me han echado. Soy solo un objeto de intercambio, una moneda sin valor en un juego cruel». La loba aulló suavemente en respuesta, un sonido lastimero y melancólico que se mezclaba con el ulular del viento del desierto, creando una sinfonía de dolor. Luego, para la sorpresa de Mariposa, Loba se levantó con decisión, olfateó el aire con sus fosas nasales dilatadas y comenzó a caminar, mirándola por encima del hombro con una insistencia inconfundible, como invitándola a seguirla. Mariposa, sin nada más que perder, con el corazón vacío y el alma destrozada, la siguió, sus pies descalzos levantando pequeñas nubes de polvo en la oscuridad profunda de la noche. Caminaron durante horas interminables, bajo la luna menguante que apenas ofrecía luz, cruzando mesetas áridas y desoladas, cañones rocosos y senderos traicioneros. El agotamiento físico y el miedo existencial la asaltaban con cada paso, pero la determinación silenciosa y férrea de Loba la impulsaba hacia adelante, una fuerza invisible que la arrastraba. Finalmente, con el primer tenue resplandor del amanecer, divisaron a lo lejos el campamento de los apaches, sus tipis cónicos y orgullosos, levantándose como fantasmas silenciosos en la bruma matutina que aún cubría la tierra. Los latidos de su corazón se aceleraron en su pecho, un tamborileo frenético y sordo. ¿Era este su destino final? ¿Sería este el lugar donde encontraría su fin o, quizás, un nuevo y prometedor comienzo? La incertidumbre se cernía sobre ella como un velo espeso. Al llegar al borde del campamento, Loba se detuvo abruptamente, sus ojos fijos en un punto lejano. Mariposa la siguió con la mirada, y lo que vio la dejó sin aliento, con el corazón martilleándole en el pecho. Un hombre alto y musculoso, con una postura digna y erguida, un rostro curtido por los implacables embates del sol y el viento. Se acercaba a Loba. Su cabello oscuro y largo, liso y brillante, estaba atado con una sencilla cinta de cuero, y sus ojos, tan profundos y enigmáticos como la noche sin estrellas, reflejaban una sabiduría ancestral, una calma que Mariposa nunca había visto. Loba, al verlo, corrió hacia él con una familiaridad asombrosa, frotándose contra sus piernas con un afecto evidente y lamiéndole la mano con devoción. Entonces, el guerrero levantó la vista, y sus ojos, profundos y penetrantes, se encontraron con los de Mariposa. Para su sorpresa, no había en ellos ni desprecio, ni juicio, ni la menor sombra de rechazo, solo una curiosidad profunda, casi tierna, que la envolvió como un cálido abrazo. Era el apache Fuego de Roca, el líder indiscutible de los guerreros, y Loba, la loba solitaria que había sido su única amiga. Era su compañera, su espíritu guardián, su conexión con el mundo salvaje. El choque cultural fue inmediato y brutal para Mariposa. La tienda que le asignaron era espartana, un espacio austero y desprovisto de cualquier lujo, que contrastaba drásticamente con la relativa comodidad y las pequeñas alegrías de su antiguo hogar. Pero lo que más la impactó, lo que más la descolocó fue la gente misma. Los hombres eran silenciosos, fuertes, sus rostros impasibles como la roca misma, sus miradas penetrantes y difíciles de descifrar. Las mujeres, aunque amables en su trato inicial, parecían ajenas a su profunda pena, inmersas en sus tareas diarias, con una eficiencia y una gracia que la abrumaban, que la hacían sentir aún más torpe e inútil. Mariposa, acostumbrada a la intriga constante y a la crueldad velada que había experimentado en su propia tribu, se sentía como un pez fuera del agua, desorientada, torpe y dolorosamente vulnerable. Cada gesto, cada palabra, cada mirada le recordaba su condición de forastera. El primer encuentro directo con Fuego de Roca fue tenso, cargado de una solemnidad que la intimidaba. Él la observó con una intensidad que la hizo estremecerse,
una mirada que parecía despojarla de todas sus defensas. «¿Quién eres?», preguntó finalmente, su voz grave y resonante como el trueno lejano. Mariposa tartamudeó, sus palabras se enredaban en su lengua, ahogadas por el miedo y la incertidumbre. «Me llamo Mariposa. He sido enviada aquí como parte de un pacto entre tribus, un intercambio de paz». Fuego de Roca asintió lentamente. Sus ojos, serenos y penetrantes, nunca se apartaron de los suyos. «Loba te trajo. Ella no comete errores. Su instinto es puro». La mención de Loba, su única conexión, su único lazo con algo familiar, la tranquilizó un poco, un leve alivio en la tormenta de su angustia. Fuego de Roca, en un gesto que la sorprendió por su simpleza y humanidad, le ofreció un plato de carne seca y bayas. Mariposa, con manos aún temblorosas por la emoción y el agotamiento, aceptó el alimento, sintiendo un leve atisbo de esperanza. Los días siguientes fueron una verdadera prueba de fuego para el espíritu de Mariposa. Los hombres la miraban con cautela, evaluándola en silencio, mientras que las mujeres la observaban con una curiosidad que a veces le parecía invasiva. Se sentía constantemente observada, evaluada, como si su valía estuviera siendo constantemente puesta a prueba. Intentó ayudar en las tareas diarias del campamento, pero su falta de experiencia en las costumbres apaches la hacía torpe y lenta. Las risas claras y alegres de los niños, la forma en que las mujeres se movían con una gracia natural y una destreza innata en sus tareas, todo le recordaba su propia ineptitud, su incapacidad para encajar. Cada error, por pequeño que fuera, era un recordatorio doloroso de su condición de extranjera y de su pasado de humillación. Se sentía atrapada entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno. Sin embargo, Fuego de Roca era diferente, notablemente diferente a los demás. Aunque su presencia era imponente y su autoridad innegable, había una dulzura subyacente en sus ojos profundos, una compasión tácita que Mariposa no había esperado. A menudo la encontraba observándola desde la distancia, sus ojos fijos en ella, con una intensidad que no era amenazante, sino más bien protectora. Que una noche, mientras ella lloraba en silencio bajo la sombra de un árbol anciano, el peso de su dolor haciéndola encogerse sobre sí misma, él se sentó a su lado, sin decir una sola palabra. Solo su presencia, sólida y silenciosa como la roca que le daba nombre, fue suficiente para calmar su angustia, para ofrecerle un respiro en su desolación. «La tristeza es un río profundo. Mariposa», dijo finalmente, su voz suave como la brisa del desierto. «Pero incluso el río más profundo, con el tiempo y la paciencia, encuentra su camino hacia el vasto e interminable mar». Sus palabras, aunque enigmáticas en su simplicidad, le brindaron un consuelo inesperado, una pequeña chispa de esperanza en la oscuridad. Un día, mientras las mujeres del campamento se afanaban en preparar la comida para la tribu, una de ellas, una joven impetuosa y de lengua afilada llamada Flor del Desierto, se burló abiertamente de Mariposa por su ineptitud para encender el fuego, una tarea básica para cualquier mujer apache. «Tu fuego no arde con la fuerza necesaria, Mariposa. ¿Cómo esperas mantener un hogar si ni siquiera puedes encender una pequeña llama?». Masculló Flor del Desierto, y las demás mujeres, conteniendo apenas la risa, se unieron al coro de burlas. La humillación, esa vieja y conocida punzada, se apoderó de Mariposa, amenazando con ahogarla. Pero entonces Loba, que había estado merodeando cerca, sus sentidos agudizados por el instinto, gruñó con una ferocidad inusual, sus ojos ambarinos fijos, con un brillo amenazador en Flor del Desierto. La joven se encogió, intimidada por la fiera, y justo en ese momento, Fuego de Roca apareció, su mirada severa y autoritaria, silenciando de inmediato a todas las mujeres. «Todos tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Flor del Desierto», dijo Fuego de Roca, su voz resonando en el repentino silencio, cortante como una hoja de obsidiana. «Mariposa tiene un corazón noble, una pureza de espíritu que pocos poseen. Eso te aseguro. Es mucho más valioso y duradero que la habilidad de encender un fuego». Y acercándose a Mariposa, encendió él mismo el fuego con una facilidad y destreza que la dejó asombrada, un gesto que restauró un poco de su dignidad. La calidez del fuego se extendió a su corazón,
A partir de ese día, Mariposa, sintiéndose un poco más segura y con un atisbo de confianza, comenzó a observar a Fuego de Roca con una nueva perspectiva. Lo vio liderar a los guerreros, con una sabiduría tranquila y una autoridad innata, cazar con una precisión asombrosa y una conexión profunda con la naturaleza, y hablar con los ancianos del clan con un respeto que trascendía las palabras. No era solo un guerrero formidable, sino un líder nato, un hombre de honor y de profunda integridad, cuya vida estaba guiada por principios inquebrantables. Poco a poco, la barrera inicial entre ellos comenzó a desvanecerse, como la niebla matutina ante el sol naciente. Comenzaron a hablar más, al principio sobre las rutinas diarias del campamento, las tareas, el clima. Luego, sus conversaciones se adentraron en terrenos más personales, compartiendo fragmentos de sus vidas, sus pasados, sus sueños. Mariposa le habló de su infancia solitaria y marcada por la pena, de la crueldad constante y sutil de sus tíos, de la tragedia repentina de la muerte de sus padres. Fuego de Roca la escuchaba con una paciencia infinita, sus ojos fijos en los de ella sin juzgar, solo comprendiendo con una profundidad que Mariposa nunca había experimentado. No había compasión vacía, sino una empatía genuina que la hacía sentir vista y entendida. Él, a su vez, le habló de la vida dura pero gratificante en el desierto, de la importancia vital del honor para el pueblo apache y de la profunda interconexión de la comunidad, de la conexión sagrada con la tierra y los espíritus ancestrales que guiaban sus pasos. Le contó historias de su propia juventud, de cómo Loba había llegado a su vida siendo una cachorra abandonada, a débil y vulnerable, y de cómo ella se había convertido en su guardiana más fiel y su amiga incondicional. Loba ve el alma de las personas. Mariposa, le dijo una tarde, mientras observaban juntos el atardecer, un espectáculo de colores vibrantes que pintaba el cielo. Ella te eligió porque vio tu pureza interior, tu dignidad inherente, a pesar de todo el dolor y la humillación que te han causado a lo largo de tu vida. Ella vio la luz que aún arde en ti. Sus palabras, dichas con una sinceridad que la conmovió profundamente, resonaron en su corazón, un bálsamo curativo para sus viejas y persistentes heridas. Se sintió comprendida, aceptada. Mariposa, inspirada por la sabiduría y la bondad de Fuego de Roca, decidió que no sería una carga más para nadie. Estaba decidida a contribuir, a encontrar su propio valor. Aunque sus habilidades domésticas eran limitadas y había crecido sin aprender las artes tradicionales de su antigua tribu, poseía una habilidad innata para encontrar hierbas medicinales, un conocimiento que había adquirido en sus solitarias excursiones por el desierto en compañía de Loba, un conocimiento que había sido subestimado. Un día, la tragedia tocó a la puerta del campamento. Una de las ancianas más respetadas, la venerable abuela Nube, cayó gravemente enferma con una fiebre alta que no cedía. Las medicinas tribales habituales, preparadas con esmero, no surtían efecto, y la preocupación crecía entre la gente. Mariposa, recordando un remedio ancestral que su madre le había enseñado en voz baja, casi en secreto, preparó una infusión especial con hierbas raras y poco comunes, que había encontrado en sus paseos más lejanos con Loba, esas que solo ella y su fiel compañera sabían identificar. La anciana bebió la infusión con dificultad y, sorprendentemente, la fiebre comenzó a ceder lentamente. El alivio se dibujó en su rostro. La noticia de la curación de abuela Nube se extendió por el campamento, como un reguero de pólvora, una historia de esperanza que se susurraba de tipi en tipi. Los rostros de las mujeres, antes llenos de curiosidad o incluso de desconfianza, se tornaron respetuosos. Sus ojos brillaban con una nueva apreciación. Fuego de Roca la miró con un orgullo apenas contenido en sus ojos, una admiración silenciosa. «Has encontrado tu lugar, Mariposa», dijo, su voz cargada de una calidez que la envolvió. Y en ese momento, por primera vez en su vida, Mariposa sintió que pertenecía a algún lugar, que tenía un hogar y un propósito. A partir de ese día, Mariposa se convirtió en la curandera del clan. Sus manos suaves y su profundo conocimiento de las hierbas eran un don invaluable,
que la tribu valoraba y respetaba profundamente. Su dignidad le había sido restaurada, no por otros, sino por sus propias acciones y su corazón puro. La conexión entre Mariposa y Fuego de Roca se profundizó con cada día que pasaba, como las raíces de un árbol milenario que se adentran en la tierra. Pasaban horas juntos, sentados bajo la inmensidad del cielo estrellado, compartiendo historias de sus vidas, sus sueños más íntimos y sus esperanzas silenciosas. Él le enseñó el arte de la caza con arco y flecha, la paciencia para rastrear animales a través de las huellas más tenues, y la sabiduría para leer las señales sutiles del desierto, los susurros del viento y las formaciones de las nubes. Ella, a su vez, le enseñó a ver la belleza en las pequeñas cosas, en el florecimiento efímero de una flor silvestre que brotaba en la arena, en el vuelo majestuoso y solitario de un águila sobre las cumbres rocosas, en la delicadeza de una telaraña al amanecer. Su amor floreció lentamente, como un cactus en flor en medio del desierto árido, silencioso en su inicio, pero poderoso y resistente en su esencia. Era un amor construido sobre el cimiento inquebrantable del respeto mutuo, la admiración recíproca y la comprensión profunda de sus almas, una conexión que trascendía las palabras y las convenciones. Era un amor forjado en la fragua de la adversidad, en el descubrimiento de sus verdaderos yo, liberados de las ataduras de sus pasados. Loba, su silenciosa guardiana y testigo fiel, siempre estaba cerca, observándolos con sus ojos ambarinos, como si aprobara con su presencia esa unión improbable y hermosa, un reflejo de su propio lazo irrompible. La vida en el campamento se volvió un bálsamo, un refugio para el alma de Mariposa. Ya no era la sombra humillada, sino una mujer plena, amada y valorada. Pero la paz, esa frágil joya que había encontrado Mariposa en el campamento de Fuego de Roca, se vio repentinamente amenazada por la ominosa reaparición de Ojo de Halcón, el líder sanguinario de la tribu enemiga, el mismo que había causado la muerte de los padres de Mariposa años atrás, un fantasma de su pasado que regresaba para atormentarla. Ojo de Halcón era tristemente conocido por su crueldad despiadada y su ambición desmedida, y había estado expandiendo agresivamente su territorio, acercándose peligrosamente a las tierras ancestrales de Fuego de Roca. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo, y las noticias de pequeños ataques, emboscadas sigilosas y robos de ganado, llegaban al campamento con una frecuencia alarmante. Un día, la situación alcanzó un punto crítico. Un grupo de valientes guerreros de Fuego de Roca fue atacado por sorpresa por los hombres de Ojo de Halcón mientras exploraban el terreno. Uno de los guerreros, gravemente herido y delirando por la fiebre, regresó al campamento arrastrándose, murmurando palabras incoherentes sobre una emboscada planificada, una trampa cuidadosamente tendida. El campamento entero entró en un estado de alerta máxima. El miedo se palpaba en el aire. Fuego de Roca, con el rostro sombrío y la mandíbula tensa, reunió a sus guerreros más experimentados. «Debemos atacar primero», dijo, su voz grave y autoritaria. «La anticipación es nuestra única ventaja, pero debemos ser astutos. Debemos golpear donde menos lo esperen». Mariposa, que había estado escuchando atentamente las discusiones, su corazón latiéndole con fuerza en el pecho, se acercó a Fuego de Roca con una determinación que la sorprendió a sí misma. «Sé cómo encontrar su campamento», dijo, su voz firme a pesar del temblor interno. «Mi madre, en sus últimos días, me enseñó los senderos secretos y las rutas ocultas del desierto. Conozco cada roca, cada cañón. Los conozco». Fuego de Roca la miró, sus ojos llenos de sorpresa ante su audacia y una innegable admiración. «Eso es demasiado peligroso, Mariposa», replicó preocupado por su seguridad. «No puedo permitirlo». Pero ella insistió, con una convicción inquebrantable. «No soy la misma Mariposa que era cuando llegué aquí. He aprendido, he crecido. Quiero ayudar. Quiero proteger a esta tribu que me ha dado un hogar, que me ha dado una familia, que me ha dado todo». Su determinación lo conmovió. Se elaboró entonces un plan audaz y arriesgado. Mariposa, junto con Loba, quien sería su guía silenciosa y su protectora, guiaría a un pequeño grupo de guerreros de élite
a través de los senderos secretos y desconocidos, hasta el corazón del campamento de Ojo de Halcón, una incursión por sorpresa. Fuego de Roca, con el resto de sus guerreros, atacaría desde el frente, creando una distracción masiva y dividiendo las fuerzas enemigas. En la noche del ataque, la tensión en el campamento era palpable, casi asfixiante. El aire vibraba con la expectativa de la batalla inminente. Mariposa, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, se despidió de Fuego de Roca. Sus ojos se encontraron en la oscuridad, y en esa mirada silenciosa, cargada de un amor que trascendía las palabras, se prometieron el uno al otro un regreso seguro. «Vuelve a mí, mariposa», susurró Fuego de Roca, sus manos acariciando suavemente su rostro. «Mi corazón te espera». «Siempre», respondió ella, su voz apenas un suspiro. Antes de girarse y desaparecer en la oscuridad, con Loba trotando silenciosamente a su lado. Mariposa, con Loba liderando el camino con su instinto infalible, guió a los guerreros a través de la oscuridad del desierto, sus pies ágiles y seguros en los senderos ocultos que solo ella conocía. La luna, apenas una astilla plateada en el cielo, ofrecía poca luz, pero el conocimiento de Mariposa era su verdadero faro. El plan se ejecutó a la perfección, con una precisión asombrosa. La aparición sorpresa de Mariposa y los guerreros desde una dirección inesperada, una ruta que Ojo de Halcón nunca hubiera imaginado, desató el caos total en el campamento enemigo. Fuego de Roca y sus hombres, atacando desde el frente con una ferocidad inigualable, completaron el asalto. La batalla fue feroz, pero, gracias a la sorpresa, relativamente corta, el clímax de la confrontación llegó cuando Fuego de Roca y Ojo de Halcón se encontraron cara a cara en el centro del campamento enemigo, un duelo de líderes que decidiría el destino de sus tribus. La batalla entre ellos fue un torbellino de gritos, golpes y el choque de armas, un ballet mortal de honor y venganza. Mariposa, observando desde la distancia, con el corazón en un puño, vio a Fuego de Roca luchar con la fuerza de un espíritu ancestral, impulsado por el amor por su gente, por la justicia y por el amor profundo que sentía por ella. Finalmente, con un golpe decisivo y magistral, Fuego de Roca desarmó a Ojo de Halcón, la hoja de su enemigo volando por el aire y clavándose en la arena. En ese momento de silencio tenso, Mariposa, sintiendo una fuerza que nunca había creído poseer, dio un paso adelante, su figura frágil pero ahora poderosa. «Ojo de Halcón», dijo, su voz resonando en el silencio repentino, clara y fuerte. «Tú mataste a mis padres, arrebatándome mi familia y mi inocencia. Tú me desterraste, condenándome a una vida de vergüenza y soledad. Y ahora, tu propia ambición desmedida y tu crueldad te han llevado a tu propia ruina, a tu perdición». Y entonces, en un giro inesperado que dejó a todos atónitos, Mariposa sacó un pequeño amuleto que había guardado consigo desde su más tierna infancia, un trozo de cuero desgastado con un dibujo tribal intrincado. «Este amuleto es el símbolo de nuestra tribu». «El de mis ancestros», dijo, alzándolo para que todos lo vieran. «Mi madre me lo dio antes de morir, como un recuerdo de quienes éramos. Y tú lo llevabas, Ojo de Halcón, el día que nos atacaste. Fui yo, una niña asustada, quien te vio con él». La revelación golpeó a Ojo de Halcón como un rayo caído del cielo. Su rostro, antes lleno de arrogancia y desprecio, se desfiguró por el miedo más primitivo y la humillación. Otros guerreros apaches, que habían sido capturados por Ojo de Halcón en el pasado y que habían sido liberados durante la batalla, confirmaron la historia de Mariposa, sus voces llenas de indignación. Uno de ellos, un anciano guerrero con cicatrices de 1000 batallas, señaló el mismo símbolo tatuado en el cinturón de Ojo de Halcón. La verdad cruda y dolorosa salió a la luz. Ojo de Halcón había estado usando tácticas engañosas, disfrazándose con símbolos de otras tribus para sembrar la discordia, culpar a inocentes y expandir su poder sin escrúpulos. La furia de los guerreros de Fuego de Roca fue unánime e implacable. Ojo de Halcón fue despojado de sus armas, de sus ropas y de su honor, desterrado para siempre a vagar solo por el desierto, un destino peor que la muerte para un guerrero. La derrota pública del villano fue un momento de catarsis para Mariposa,
Una liberación de años de dolor acumulado. La sombra que había pesado sobre su vida se disipó finalmente, y su corazón se llenó de una ligereza y una alegría que nunca antes había conocido. El regreso al campamento de Fuego de Roca fue un verdadero triunfo, un desfile de héroes. Mariposa fue aclamada como una heroína. Su valentía y su inteligencia, reconocidas y celebradas por todos los miembros de la tribu. Las mujeres la abrazaron con calidez y respeto, los niños la miraron con asombro y admiración, y los ancianos asintieron con la cabeza en señal de aprobación. La dignidad que le había sido arrebatada le fue devuelta con creces, multiplicada por el amor y el respeto de su nueva familia. Esa noche, bajo la inmensidad del cielo estrellado, que parecía brillar más que nunca en honor a su victoria, Fuego de Roca y Mariposa se sentaron juntos, tomados de la mano, sus cuerpos y almas entrelazados, en una promesa silenciosa. «Eres mi sol, Mariposa», susurró Fuego de Roca, sus ojos profundos reflejando la luz de las estrellas, un universo de amor contenido en su mirada. «Mi corazón te pertenece por toda la eternidad». Mariposa se acurrucó contra él, sintiendo la paz profunda y duradera que tanto había anhelado, una serenidad que permeaba cada fibra de su ser. «Y tú eres mi refugio, Fuego de Roca. Mi alma te encontró, y contigo he encontrado mi hogar». Su amor era una llama inextinguible que ardía con fuerza en el corazón del desierto, una luz que disipaba toda oscuridad. En los años venideros, Fuego de Roca y Mariposa gobernaron su tribu con sabiduría, justicia y compasión, convirtiéndose en líderes amados y respetados. Mariposa se convirtió en una matriarca venerada, su voz consultada en todas las decisiones importantes del clan. Su profundo conocimiento de las hierbas la hizo una sanadora indispensable, sus manos curando cuerpos, y sus palabras sanando almas, y su corazón noble tocó y transformó la vida de todos los que la rodeaban. Tuvieron hijos, valientes guerreros que honraron la estirpe de su padre, y sabias, mujeres que llevaron en sus venas la compasión y la inteligencia de su madre. Estos hijos y sus descendientes, herederos de un amor forjado en el desierto, fueron un testimonio viviente de la unión de dos almas destinadas. Loba, fiel hasta el final de sus días, siguió siendo la compañera inseparable de Mariposa, su sombra protectora, un recordatorio constante del camino insospechado que la había llevado a su verdadero hogar y a su verdadero amor. La historia de la joven humillada que, contra todo pronóstico, encontró su dignidad, su propósito y su amor en el corazón indomable del desierto, se transmitió de generación en generación, una leyenda viva de valentía, honor y la fuerza inquebrantable del espíritu humano. El eco de su amor resonó en las montañas imponentes y los cañones profundos, un testimonio eterno de que incluso en la más profunda oscuridad y desesperación, la luz de la esperanza y la redención siempre encuentra su camino para brillar. Su vida fue un poema épico, tejido con hilos de valentía, amor verdadero y la profunda conexión con la tierra y los espíritus que los rodeaban. Una oda a la resiliencia del alma. El desierto, antes un símbolo de su soledad y exilio, se había transformado en el escenario majestuoso de su felicidad, un lugar donde sus almas se entrelazaron en una danza eterna de amor y propósito. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Comenta abajo qué fue lo que más te emocionó y comparte este mensaje con alguien especial. Gracias por ser parte de este camino.